Damas y caballeros, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Permítanos agradecerles a esta Casa de la Cultura Jurídica de Tlaxcala, licenciado José Miguel Guridi Alcocer, sede del Diálogo Democrático número 2, denominado Cómo armonizar el sistema normativo interno indígena con el sistema de partidos, retos, desafíos e inclusión política. Diálogo que se enmarca dentro del programa académico denominado Segundo Ciclo de Diálogos Democráticos, los desafíos que enfrenta México para su democratización. Es un honor, por supuesto, recibirles a todos y cada uno de ustedes, de manera particular a la presidenta del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, maestra Elizabeth Piedras Martínez, para quien pedimos un respetuoso aplauso. Y si ustedes nos lo permiten, hemos mencionado a la presidenta para de alguna forma resaltar el apoyo brindado para el desarrollo de este evento. Por supuesto, también agradecer la presencia del maestro Hugo Morales Alanís, presidente del Tribunal Electoral de Tlaxcala. Agradecemos también, por supuesto, la asistencia y presencia de consejeros y magistrados de tribunales e institutos correspondientes a la cuarta circunscripción plurinominal, circunscripción correspondiente a la Sala Regional Ciudad de México. Ahora, si ustedes me lo permiten, para dar inicio al evento que nos reúne el día de hoy, de manera deliberada, únicamente me permitiré presentar al moderador de la mesa, quien desarrollará la misma. Quien modera esta tarde el evento académico es el magistrado Armando Maitret Hernández, y la presentación la hago a través de una breve síntesis curricular. Es magistrado presidente de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es licenciado y maestro por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene la especialización de la carrera judicial en el Instituto de la Judicatura Federal y obtuvo el título de especialista en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante, España. Ha sido profesor de Garantías Constitucionales y Derecho Procesal Electoral en la Facultad de Derecho de la UNAM. Autor de diversos artículos especializados en materia electoral y control de la constitucionalidad. Tiene casi 20 años de experiencia en materia electoral. Fue magistrado del Tribunal Electoral del Distrito Federal. Es magistrado de circuito y desde enero de 2010 es secretario ejecutivo de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia. Y si ustedes me lo permiten, también antes de cederle el uso de la palabra de manera respetuosa al señor magistrado, permítanme presentarles, nos acompaña, y lo cual representa también un honor, a la integrante de la Sala Regional Ciudad de México, la magistrada María Silva Rojas, para quien también suplicamos un fuerte aplauso. Una vez corregida la omisión, permítanme dejar en uso de la voz al magistrado Armando Maitret Hernández. Muchas gracias, Jesús. Muy buenas tardes a todas y todos ustedes. Gracias por su asistencia a este evento, a esta segunda mesa de nuestros segundos diálogos democráticos, los retos o los desafíos que enfrenta México para su democratización. Un ejercicio académico diseñado por la Sala Regional Ciudad de México bajo la coordinación de la doctora Flavia Freidenberg, con el objetivo de dialogar con las personas interesadas en estos temas en las entidades federativas que incluyen nuestra circunscripción plurinominal. Y en esta ocasión, el tema de la mesa que vamos a abordar es cómo armonizar el sistema normativo interno indígena con el sistema de partidos, tratando de revisar sus retos, desafíos e inclusión política. Para ello, contamos y agradecemos la presencia de nuestras personalidades en la mesa, que son
expertos en derecho electoral, pero también defensores de derechos humanos, estudiosos de la materia, y me parece que la mesa por sí misma, van a ver ustedes, justifica no solo la presencia de ellos, sino realmente haberlos invitado a esta temática. Yo estoy cierto de que difícilmente podría armarse un panel de expertos como el de la mesa para explorar estos retos y desafíos. Presento a la doctora Leticia Bonifaz Alfonso, quien es licenciada y doctora en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, donde ha impartido cátedra por más de 3 décadas. Fue becaria del gobierno de Italia para realizar una investigación postdoctoral en la Universidad de Bolonia. Se ha desempeñado en distintos cargos, entre ellos directora de la Escuela Judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como consejera jurídica y de servicios legales del Gobierno del Distrito Federal y directora de la División de Estudios Superiores del Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE. Se destaca su continua participación en foros, tanto en México como en el extranjero, con temas sobre equidad de género, técnica legislativa, derechos humanos y procuración de justicia, democracia, globalización, grupos indígenas y derecho alternativo. Tiene diversas publicaciones, es articulista permanente en el diario El Universal y actualmente es directora general de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Gracias, Leti, por aceptar la invitación. Presento a José Luis Ceballos Daza, quien es licenciado en Derecho y especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México y ha culminado sus estudios para obtener el grado de maestro en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad Panamericana. José Luis Ceballos se ha desempeñado en diversos cargos en el Poder Judicial de la Federación, destacando haber sido secretario de Estudio y Cuenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Asimismo, ha sido secretario de Estudio y Cuenta en la Sala Superior del Tribunal Electoral de nuestro Poder Judicial de la Federación, donde además fue secretario instructor y coordinador general de asesores de presidencia. Actualmente es secretario instructor en la ponencia del magistrado Indalfer Infante González. Dentro de su desempeño profesional, destaca su participación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, colaborando con la representación del Estado mexicano en la audiencia sobre la supervisión del cumplimiento de la sentencia Castañeda-Guzmán versus México. José Luis Ceballos también tiene una amplia trayectoria en materia de publicaciones especializadas. Gracias, José Luis, también por aceptar y hacer este trayecto con nosotros. Presento ahora a la doctora Angélica Casarín Martínez, la de casa, quien es doctora en Desarrollo Regional por el Colegio de Tlaxcala, miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT, cuenta además con estudios de maestría en Desarrollo Regional por el Colegio de Tlaxcala, maestría en Análisis Regional y licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Actualmente es profesora investigadora en el Centro de Estudios Políticos y Sociales del Colegio de Tlaxcala, bajo las siguientes líneas de investigación: democracia, partidos políticos y elecciones, gobiernos locales, alternancia y participación política. Ha sido investigadora visitante en el Latin American Caribbean Center de Florida International University en Miami. Colabora como socia activa en diversas redes académicas nacionales e internacionales como la SOME o el Programa Nacional de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción. Nuestra académica invitada es autora de diversas publicaciones en las líneas de investigación a las que he referido. Gracias por haber aceptado esta invitación. Y finalmente presento
a Atzimba Citlalic Alejos Arredondo, quien cursó sus estudios de licenciatura en Derecho en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Realizó el máster de Argumentación Jurídica impartido por la Universidad de Alicante, España, así como la especialidad en Justicia Electoral impartida por el Centro de Capacitación Judicial del propio Tribunal Electoral Federal. Actualmente cursa la maestría en Derecho Constitucional y Argumentación Jurídica impartida por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. En el ámbito profesional, Atzimba laboró en diversos cargos dentro del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán y la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, fue consejera distrital propietaria en el proceso electoral 2011-2012 en el entonces IFE y fue designada Defensora Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas desde mayo del 2016. Platico brevemente a ustedes la dinámica que seguiremos. Nuestro primer ciclo de diálogos democráticos lo desarrollamos a base de exposiciones de cada uno de los ponentes y luego una ronda de preguntas. La experiencia nos dejó que casi siempre lo más rico, es decir, la ronda de preguntas y respuestas, era y el tiempo insuficiente. Y entonces diseñamos una metodología donde el moderador hace preguntas y detona un debate entre los participantes de la mesa. De manera tal que así lo seguiremos en las rondas que sean necesarias hasta más o menos agotar el tiempo programado y abriremos después un espacio para que ustedes puedan dialogar con nuestros ponentes. Sin más, les pediría entonces, y en el orden de la presentación, a Leticia Bonifaz, si nos pudiera, desde su perspectiva, compartir sus ideas en relación a si es posible promover la participación social igualitaria en la vida democrática desde los grupos indígenas. Muy bien. No solo es posible, sino que se tiene que hacer, es necesario. Quiero poner el contexto histórico general. México vivió durante la mayor parte de su vida independiente pensando que hacer diferencias era discriminar y por eso desde nuestra Constitución de 1824, desde la 57 y la de 17 hasta 1992, no hizo ninguna diferenciación de tipos de mexicanos y por lo tanto las comunidades indígenas no existían. Esto ya cambió y realmente tenemos muy poco tiempo del 92 para acá, cuando en el 92 vino la reforma al Cuarto Constitucional, viendo de qué manera reconocíamos una realidad que había estado allí, pero que había sido invisible. Aún presidentes con características proindígenas como Lázaro Cárdenas le apostaban a que se iba a homogeneizar la población mexicana, a que una cultura se perdía en aras de otra cultura dominante. Todo este paradigma cambió a partir del multiculturalismo que se empezó a reconocer en todo el mundo, porque así como nosotros reconocimos el multiculturalismo en relación a nuestros pueblos indígenas, en Europa tuvieron que reconocerlo porque en Europa había sociedades homogéneas que empezaron a perder su homogeneidad por la migración del norte de África, de Europa del Este y del Medio Oriente. Por esa razón, desde el punto de vista teórico, cambió el paradigma de cómo se garantiza la participación de las minorías, qué canales se tienen que crear y establecer para que la participación sea real y auténtica. Y en aquellas discusiones de 1992 se discutió si México tenía una naturaleza plurinacional, es decir, si habían varias naciones en este territorio o si solo habían asentadas varias culturas. Se determinó que somos un país pluricultural, pluriétnico, y siempre se tuvo miedo de cualquier desmembramiento, sobre todo en algunos lugares en donde hay comunidades mayoritariamente indígenas. Entonces, para ir concluyendo, la participación sí se debe promover y se debe promover siempre y cuando se respeten principios básicos, que seguramente van a ser materia de preguntas posteriores,
porque la participación en muchas de las comunidades indígenas, por ejemplo, excluía a las mujeres, y eso pues no se vale, porque atenta contra la democracia. Entonces no se trata solo de ver que de manera integral un sistema de usos y costumbres se adopte, sino qué principios democráticos deben prevalecer aún en este sistema de participación indígena. Gracias, Leti. La misma pregunta a José Luis. ¿Es posible promover esta participación social igualitaria en la vida democrática desde los pueblos indígenas? Muchísimas gracias y buenas tardes a todos. Sí, definitivamente comparto en que el núcleo de protección y de favorecimiento de la participación democrática en nuestro país tiene que originarse en las comunidades indígenas. Y para ello quisiera dar primero un argumento constitucional. Nuestro artículo segundo reconoce en la nación mexicana un componente pluricultural fundamentalmente. El 10 de junio de 2011 nuestro artículo primero constitucional se potencializó la defensa de los derechos humanos e inscribió en el orden constitucional la necesidad de preservarlo en su máxima dimensión, a partir de los principios de progresividad, universalidad, interdependencia. Y considero que hoy el reto fundamental es una actividad conjunta. Definitivamente ese mandato que se lanzó el 10 de junio de 2011 y que inscribió la necesidad de favorecer derechos humanos, como lo hizo el propio precepto, lo desplegó hacia todas las autoridades del Estado. Es por ello que festejo de antemano que este foro sea interdisciplinario y que recoja la visión tanto de tribunales locales como de instituto local, la participación que viene haciendo esta mesa a través de varias aristas del orden institucional y fundamentalmente de la ciudadanía, que es el principal destinatario de los derechos fundamentales que se protegen y por ende debe de ser a partir de donde emane el desarrollo de esta protección. Gracias. Creo que hasta el momento hay una coincidencia en que es necesario, no solo es posible, sino necesario, porque normativamente pareciera que así nos vincula la Constitución. Quisiera introducir, y sé que seguramente en el debate, pero aquí la pregunta en esencia es cómo generar esta participación social igualitaria, y me refiero ya en el ámbito de los hechos, una igualdad entre los elementos que conforman el grupo indígena y de estos entendidos como un grupo vulnerable con el resto de la sociedad. Es decir, la igualdad no es solo en el plano formal, sino en el plano material interno y externo. En ese sentido, Angélica, no sé si nos quieras comentar. Sí. De hecho, efectivamente, como se ha mencionado, la participación no solo debe promoverse, existe la participación. Hay por lo menos para el caso de Tlaxcala ha sido documentado, hay una participación muy activa justamente en este espacio que en Tlaxcala se reconoce como un cuarto nivel de gobierno. Efectivamente, en el caso de Tlaxcala, las presidencias de comunidad, antes presidencias auxiliares, se constituyen como el último eslabón de contacto entre el Estado y el ciudadano. Y en esa medida, el respeto a los derechos, usos y costumbres de los indígenas o de estos grupos vulnerables, efectivamente permite atender ciertos niveles de gobernabilidad y, por supuesto, de legitimidad en términos de la elección. El tema aquí es discutir el sinnúmero de modalidades que existen en la elección de estas figuras en estos espacios tan reducidos, pero tan competidos y tan complejos. El tema del mosaico cultural que es este país, aunque tengamos elecciones por usos y costumbres
en Oaxaca, en Chiapas, en algunas partes de Veracruz, en algunas partes de Puebla, en Tlaxcala también, no significa que el solo hecho de calificarlas como elecciones por usos y costumbres las tipifica y las encuadre en una sola. Hay un sinnúmero de mecanismos a través de los cuales los estos grupos eligen a sus autoridades. Entonces, es un reto efectivamente elegir y tipificar y documentar efectivamente todas estas modalidades, porque según, si atendemos a lo que propone Alain Touraine en el sentido de que el multiculturalismo es efectivamente una fuerza de integración, en el sentido de que es este espacio donde coexisten estos grupos mayoritarios con minoritarios y coexisten con las instituciones. Entonces, esta posibilidad de caminar en el diagnóstico y la exploración de estos modelos y tratar de encuadrarlos en una normativa puede ser complejo en la medida en que no haya una sensibilidad muy particular en relación al conocimiento fino de cómo se dan estos procesos, porque, insisto, pueden de un kilómetro a otro pueden ser completamente distintos, ¿no? Entonces, me parece que es muy importante atender a estas diferencias que, si bien son particulares, sí refieren a un modelo en el que efectivamente pueda lograr y avanzarse hacia una consolidación de un modelo democrático con estándares de mayor legitimidad y, por supuesto, calidad. Muchas gracias, Angélica. Simba. ¿Ya no repito la pregunta? ¿Sí? Perfecto. Muchas gracias. Pues yo considero que el primer paso, lo primero que se necesita es entender que hay dos sistemas, de alguna manera, normativos. El sistema normativo interno y la vía de participación por partidos políticos. Estimo que, como ya se concluyó y estamos todos de acuerdo, es necesaria la participación de los grupos indígenas. ¿Cómo se va a lograr esto? A través de que el Estado implemente un sistema que permita a los grupos indígenas la participación política, no solamente a través de partidos políticos o de candidaturas independientes. Creo que se pueden implementar diversas medidas, desde mi punto de vista muy personal. Creo que una de las medidas es que en los estatutos de los partidos políticos se implementen cuotas indígenas y que en los 28 distritos electorales indígenas que hay en el país, forzosamente se postule a un candidato de origen indígena. O sea, si tenemos 28 distritos indígenas, de alguna manera salvaguardar o tutelar que exista una representación real y efectiva de los grupos indígenas dentro de esos distritos electorales. Otro de las medidas que creo que se pueden llevar a cabo es la creación de una circunscripción indígena. Este tipo de medidas o de herramientas lo hacen o se utiliza en países de América Latina, tales como Colombia y Bolivia, así como en Perú. En Perú, si bien no hay una circunscripción indígena, sí tenemos una cuota de nativos en el ámbito municipal. Entonces, creo que es una de las medidas. Otra, que en las candidaturas, la candidatura independiente sin duda alguna es como lo llamaría así, una válvula de escape en caso de que las personas no quieran participar en partidos políticos. Y así tenemos el caso de Rosa Aguilar, quien es una candidata mujer de Reforma de Pineda en la región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. Ella es un caso ejemplar, puesto que dentro de los 153 municipios que se rigen por partidos políticos en Oaxaca, hay una candidata independiente. Entonces creo que es, de alguna manera, si no optan por partidos, tenemos las candidaturas independientes. Creo que algo que se debe de tutelar y que el legislador debe ser de tener como la sensibilidad para crear normas, para crear leyes, para ajustar el sistema jurídico, es que las elecciones donde participen o donde haya una alta población indígena sea conforme a la cosmovisión de los pueblos indígenas. Es decir, no sujetarlos a que cumplan requisitos que desde su punto de vista y desde su cosmovisión no es posible cumplir, ¿no? Y bueno, no sé si más adelante me den la oportunidad de desarrollar esto.
Muchas gracias. Gracias, Atzimba. Un poco ya adelantamos con tu respuesta lo que viene, porque justamente uno de los temas más relevantes que se plantean como pregunta es que este reconocimiento constitucional a elegir autoridades a través de los sistemas normativos internos pareciera que en una cierta interpretación, y lo digo, en una cierta interpretación se refería exclusivamente a sus autoridades. Estamos en un elemento mucho más amplio, es decir, ya no nos quedamos en el ámbito de la selección de sus autoridades a través de los sistemas normativos, sino buscamos desde la representación indígena la integración mucho más plural en los órganos de representación estatal o nacional, es decir, indígenas en los congresos de los estados o en el Congreso de la Unión. Y aquí vienen los retos, ¿no? Porque, digamos, se han explorado caminos y ya tú anunciabas un par, que viene a colación las dos siguientes preguntas. Para lograr esta articulación, es necesario, porque efectivamente hay dos sistemas normativos, ¿cómo los armonizamos? Más adelante haremos algunas preguntas sobre la problemática que esto representa. Pero de bote pronto pareciera que uno de los mecanismos es constituir partidos políticos indígenas para generar la participación política de esos grupos en nuestra democracia, o basta con que los partidos actuales integren entre sus candidaturas una cuota indígena necesaria y obligatoria. Es decir, esta es una posible alternativa, pero yo no sé si esto sería suficiente. La pregunta es, ¿esto sería suficiente para dotar de una participación igualitaria a los grupos y comunidades indígenas en los órganos de representación estatal y nacional? Ahora empezaríamos con José Luis, después Angélica, Atzimba y al final Leti. Sí, definitivamente cuando ya caminamos hacia el ámbito de las acciones que deben realizarse para garantizar esta participación política, encontramos un mosaico mucho más amplio, ¿no? Es muy fácil primero hablar de la forma y de los principios que debemos tutelar, pero cuando ya tenemos que hacer una planeación y elaborar un esquema programático para la defensa de los derechos político-electorales de estas comunidades y sobre todo para garantizar una participación política efectiva, sin duda es más complejo. ¿Qué han hecho los tribunales en este afán? Por supuesto, todos sabemos el desarrollo jurisprudencial que comenzó con un ejercicio de flexibilización de requisitos electorales, cuestiones procesales atemperadas a través de la jurisprudencia del Tribunal Electoral, que después caminó al reconocimiento de algunos mecanismos traídos fundamentalmente del orden internacional, como la consulta previa y el desarrollo aún incipiente, pero con ese afán de la prueba antropológica. Son mecanismos instrumentales que se han pretendido dotar a los procedimientos para favorecer los derechos de las comunidades indígenas. Y hace un año, poco más de un año, la instauración de una defensoría pública para las comunidades indígenas. Son diversos mecanismos que a diferentes niveles, a nivel procesal, a nivel instrumental y a través de recoger visiones de derechos humanos, han tratado de lograrlo. Me parece que en particular la defensoría pública que generó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación significó una verdadera acción programática, una acción que de algún modo buscó dar materialidad y no dejarlo únicamente en una suplencia o en una protección de resguardo a través de la interpretación. La anterior integración se dio cuenta que había que establecer mecanismos e instituciones para darle efectividad.
y hoy contamos con esta defensoría que poco a poco ha venido siendo sólida en la defensa de estos derechos. Por supuesto, cada vez que insertas una acción en el orden institucional, vienen nuevos retos, y como lo veremos seguro en alguna de las otras preguntas, hoy se plantean nuevos esquemas que tutelar. La violencia política contra las mujeres sin duda está en la mesa, y bueno, esa es la dinámica, ¿no? La realidad siempre nos va exigiendo más, y las instituciones no estamos más para implementar las acciones correspondientes para resguardar esto. Gracias. Angélica. Ok. Bueno, yo disiento un poco de la afirmación de Simba en relación a sí establecer cuotas en los partidos políticos como una cuota indígena. Me parece que el tema del asunto indígena, por supuesto, trasciende la norma estrictamente formal. Es decir, atiende también aspectos de carácter cultural que son muy, muy importantes y que incluso pueden permear completamente el resultado y el proceso mismo. En Tlaxcala creo que aquí los consejeros electorales estarán muy gustosos en algún momento de compartir las experiencias de lo que ha significado la elección de presidencias de comunidad aquí, y que no necesariamente tiene que ver con la sola aplicación de la norma, ¿no? Entonces, me parece que incluir una cuota indígena como parte obligatoria para los partidos políticos, me parece que es una camisa de fuerza, también si atendemos el asunto del descrédito que tienen los actores políticos hoy. Hoy los ciudadanos, indígenas o no, están en descontento con los actores de la democracia. Pocos son los que tienen, digamos, una confianza ganada, tal vez, ¿no? Pero me parece que los ciudadanos cada vez buscan más encontrar mecanismos que no pasen necesariamente por los partidos políticos, sobre todo porque estos espacios requieren, insisto, lo dije hace un momento, requieren un análisis muchísimo más fino. A mí me parece también muy importante lo que significa la categoría indígena, es decir, analizar la categoría indígena, sobre todo porque hay distintas formas de medición de este asunto. Entonces, INEGI, por ejemplo, mide a los indígenas por la lengua o por la autoadscripción, ¿no? En la medida en que se sienten y expresan que se sienten parte de un grupo indígena, entran en estas categorías. Pero, por ejemplo, para el Estado de Tlaxcala hay gente que no necesariamente se adscribe o se reconoce como parte de un grupo indígena, sin embargo, participa en elecciones de este nivel. Me parece que el análisis fino de esto, y sobre todo en estos espacios, no necesariamente pasa por los partidos políticos. Hoy los partidos políticos, nos guste o no, e independientemente de que son efectivamente la base de la democracia, ¿no? La democracia tiene el piso mínimo en los partidos políticos, pues no son los actores que gozan de mayor confianza y mayor legitimidad. Hemos visto y hemos sido testigos todos, ¿no?, de cualquier cantidad de eventos que no nos dejan satisfechos en relación al desempeño de los partidos políticos. Y los indígenas y estos grupos minoritarios pues no son la excepción, por supuesto, ¿no? Estados como Tlaxcala, que es pequeño en territorio, pero es sumamente complejo cuando se analiza la parte de los procesos políticos locales. Me parece que no podemos así de forma única aplicar una receta para las elecciones y la elección de cargos para presidencias de comunidad o las autoridades en este nivel de gobierno. Es fundamental la participación, pues no solo de expertos que hagan diagnósticos serios, objetivos y claros, sino que también haya una participación de conocedores de las particularidades, porque, insisto, las elecciones por usos y costumbres en Tlaxcala, aunque se llamen por usos y costumbres, tenemos por voto constitucional y por uso y costumbre con N cantidad de mecanismos, también las hay en Oaxaca, pero no son necesariamente lo mismo. Los procesos políticos locales son muy, muy importantes, y la cosa fina de ese análisis
puede eventualmente apuntar a lo que podría ser una norma, no necesariamente genérica, yo insisto, es difícil, es muy complejo aplicar una norma genérica, pero sí atender a una demanda de representación legítima. Gracias, Angélica. Atsimba. Muchas gracias. Angélica, creo que, bueno, mi participación, no sé si no fue muy clara, mi participación era más en el sentido de que se tienen que generar diversas medidas. Una de las medidas, creo que también los ciudadanos tienen el derecho a elegir, a decir si ellos se quieren o no afiliar a un partido político. Efectivamente coincido contigo en que hay una crisis de representación por parte de los partidos políticos, no solamente en el ámbito indígena, sino en general. Y lo estamos viendo pues en muchos casos. Uno de ellos, por ejemplo, el caso de Cherán, Michoacán, que precisamente el levantamiento y el decir, bueno, queremos regresar a elegir a nuestras autoridades a través del sistema normativo interno, se debe precisamente a la crisis que existe actualmente de los partidos políticos. Sin embargo, creo que los ciudadanos que también compartan los principios, la ideología de un partido político, por supuesto que tienen también el derecho, ¿no?, a afiliarse a un partido y a intentar lograr llegar a un cargo de representación popular a través de un partido. Entonces, mi intervención era en el sentido de cómo lograr que los ciudadanos indígenas que forman parte de algún partido político puedan llegar a un cargo de representación popular. Bueno, precisamente creo que una de las medidas, desde mi punto de vista, es la creación de cuotas en materia indígena. Y efectivamente también ya ahorita, afortunadamente, también existen las candidaturas independientes y otras formas de participación. Bueno, creo que también quisiera de alguna manera hacer la reflexión de que o sea, si bien es necesario que los partidos políticos, la creación de estas cuotas indígenas, también creo que no es como poner a una camisa de fuerza a que forzosamente se tengan que participar a través de los partidos políticos. Esto porque si constituyes partidos políticos indígenas, los estás obligando a precisamente que los indígenas, que los grupos indígenas participen en ese carril, en un solo carril, el carril de los partidos políticos. Sin embargo, hay que ver otras opciones para que ellos tengan una representación política efectiva dentro de todos los órganos del Estado, no nada más en sus comunidades indígenas, o no nada más en las agencias municipales, en las tenencias, que es lo que se viene haciendo dependiendo, bueno, de la estructura del municipio, sino que esa representatividad permee en todos los ámbitos, como bien lo comentaba el magistrado. Muchas gracias. Doctora Bonifaz, por favor. Bueno, creo que estoy de acuerdo en lo último que dijo Angélica, en relación a ver las particularidades y que no hay una misma receta. Y justo por esa razón, desde que se hizo la reforma del artículo 4 constitucional, hoy segundo en materia indígena, no fue posible hacer una ley general que reglamentara todo el tema, porque cada estado tiene particularidades muy concretas y que los hacen muy diferentes. Primero, porque hay estados como Oaxaca con una población mayoritariamente indígena, pero hay comunidades indígenas que trascienden a un estado. Vamos a poner a los huicholes, que están en Nayarit, en Jalisco, y que siguen en una posición que llegan incluso hasta Michoacán. Hay comunidades indígenas muy pequeñitas y hay comunidades indígenas muy amplias y que también en ciertas ocasiones no tienen cómo tener una representación a nivel local. Entonces, hay estados que ya lograron resolver más o menos, Oaxaca es el ejemplo, hay estados que ya lograron resolver cómo se da este tema de la representación, y entonces en el Congreso local sí se van a ver representados son los indígenas, pero difícilmente en el Congreso federal. La pregunta básica es, ¿para qué queremos la representación en el Congreso federal? Y la queremos para que sus intereses se vean representados. Al ser parte de un partido político y a cómo se da la votación por bloques de los partidos, el representante indígena se pierde,
a la hora de las votaciones, porque finalmente lo que él quiere defender y por lo que está en el Congreso, no necesariamente va a ser escuchado y se queda como una minoría sin representación. Por eso me parece muy importante lo que decía José Luis. Para mí, el mejor instrumento que ahorita tiene cualquier comunidad indígena es el elemento de la consulta, porque así una política pública que haya sido acordada por los principales partidos, votando en bloque, sin oír a las comunidades indígenas, vamos a pensar la materia energética, llega un momento de instrumentación, todo el tema de la energía eólica en Oaxaca, viene la consulta indígena y la comunidad se hace escuchar y se impone. Entonces tiene un mecanismo, no el mecanismo institucional, porque posiblemente el representante indígena no hubiera sido escuchado a nivel del Congreso Federal, porque hemos tenido representación y a veces con voz fuerte y convencida, pero que se queda perdida en una representación nacional. Ahora, la representación nacional debe corresponder a cómo se dan las minorías, por eso a mí no me gusta comparar con Bolivia, con Colombia, con Perú, con Ecuador, porque son completamente diferentes. La nación plurinacional que es Bolivia es mayoritariamente indígena, tiene casi el mismo número de indígenas que en México, pero nosotros tenemos muchísima más población no indígena. Entonces no pueden ser las soluciones y por eso insisto que me gusta mucho la solución de Angélica. No hay recetas, hay que ver las particularidades. Y en el caso que decías del cuarto nivel en Tlaxcala, es un cuarto nivel relativo, porque para que existiera un cuarto nivel real, tendrías que reformular competencias. El cuarto nivel implica que así como hay federación, estados, municipios, y quieres llegar a federación, estados, municipios, comunidades, tienes que rehacer el 73, el 116, el 115 y recomponer todo. Si solo parece que lo estás haciendo, pero no lo estás haciendo de verdad, como es un cuarto nivel de gobierno que aparentemente funciona. Si no hay una verdadera distribución de competencias, no hay un cuarto nivel de gobierno. Hay ciertas responsabilidades en las comunidades, pero la gran duda que se tuvo cuando se hizo la reforma del 92 y más adelante ya después de los acuerdos o desacuerdos de San Andrés Larrainza, fue justamente si se podía o no dar desde la Constitución competencias para un cuarto nivel de gobierno. Muchas gracias, Leti. Si entiendo bien, lo que se está diciendo acá es que ni el sistema normativo por usos y costumbres ni el sistema de partidos da elementos suficientes para la integración o la participación igualitaria. Y yo quiero, si esto es así, quiero hacer un par de preguntas que me parece que pueden ayudarnos a los que estamos aprendiendo de ustedes. Porque ¿cómo armonizamos de alguna manera algunos elementos de las elecciones que son fundamentales y que están recogidos en principios constitucionales? ¿Cómo seleccionar las candidaturas indígenas? Ciertamente, en grupos hegemónicos pareciera que los liderazgos indígenas nacen con cierta naturalidad, pero tenemos entidades federativas donde los grupos indígenas son plurales y la representación política en los órganos estatales o nacionales tendría que abarcar un importante ámbito de representatividad de los grupos. Y esto mismo, trasladando a cada uno de los temas que conocemos muy bien en la materia electoral. ¿Cómo vamos a financiar? ¿Va a haber campañas? ¿Va a haber mecanismos de rendición de cuentas? ¿Cómo vamos a armonizar las candidaturas de género? Y lo digo con énfasis, de género en los pueblos y comunidades indígenas, que son no solo principios, sino normas constitucionales o principios incorporados a normas constitucionales de la misma importancia que el segundo constitucional. Y creo que aquí viene parte de los retos que yo quiero poner sobre la mesa. Ahora sí, de cómo le vamos haciendo para armonizar. Ya se han bosquejado algunas ideas, pero en este sentido, si nos pudieran abundar en esta tercera ronda, Angélica, Atzimba, Leti y José Luis. Sí, me parece que
creo que ya un poco hemos expresado, y creo que también le está quedando claro la complejidad del tema. Verdaderamente es complejo. Un poco atendiendo a las proporciones que decía también, o las que refería Leti en relación a hacer diagnósticos o investigaciones de carácter comparativo, pues es complejo y a veces poco pertinente, me parece, comparar a México con países como Bolivia, donde mayoritariamente y efectivamente la población es expresado, y creo que también le está quedando claro la complejidad del tema. Verdaderamente es complejo. Un poco atendiendo a las proporciones que decía también, o las que refería Leti en relación a hacer diagnósticos o investigaciones de carácter comparativo, pues es complejo y a veces poco pertinente, me parece, comparar a México con países como Bolivia, donde mayoritariamente y efectivamente la población es indígena. Por ejemplo, el caso un poco más que conozco, que es Tlaxcala. Tlaxcala tiene poco más de 1 millón de habitantes, ¿no? 1.169.000, un poquito más. Pero de ese 1 millón y un poquito más, solo el 2.7% de la población, según la última encuesta intercensal, es población categorizada como población indígena. De estos poquito más de 30.000 individuos en la entidad, están dispersos en 48 localidades de 34 municipios de los 60 que tenemos. Es un tema verdaderamente complejo, sobre todo si pensamos, insisto, lo que decía hace un momento, las diferencias de la medición. Vamos a usar para categorizar la metodología que utiliza INEGI para decir quiénes son indígenas, o vamos a usar la de Naciones Unidas, o vamos a usar la de CONAPO, o vamos a usar la de la CDI. O sea, es un tema complejo que requiere un trabajo mayor, es una cirugía mayor atender, digamos, las entrañas de un sistema político que está hecho para los actores principales, pero no para los receptores fundamentales del asunto. El tema de las presidencias de comunidad, por lo menos para el caso de Tlaxcala, por ejemplo, es un juego muy interesante en el sentido de que, por ejemplo, la constitución local, a la ley municipal les otorgan la facultad del voto y luego se los quitan, y luego se los dan y luego se los quitan. Entonces, o tienen voz y voto, o no tienen voz y voto. Entonces, eso también juega de forma muy importante en lo que tiene que ver con las decisiones y las demandas de estos grupos vulnerables en estos espacios tan pequeños, que al mismo tiempo pueden generar conflictos mayores, y que aquí fuimos testigos de varios, ¿no? No casualmente se están repitiendo algunas elecciones ahorita de que se van a llevar a cabo de presidencias de comunidad justamente, ¿no? Pero que tienen que ver con la sensibilidad de tomar en cuenta a los actores de estos espacios. Es claro que los indígenas, tanto se autoadscriben como tal, tienen formas particulares de comunicarse, de interactuar, de establecer mecanismos culturales, políticos, sociales. Aquí en Tlaxcala, insisto, de 1 kilómetro a otro, las cosas son distintas. Para elegir a un candidato a presidente de comunidad, por ejemplo, en la Magdalena Tlatelulco, primero tendría que haber sido aprobado por los tiascas, ¿no? Los tiascas es esta figura prehispánica que son las personas mayores que le dan primero el visto bueno, o sea, primero, antes de ser candidato por el partido que quiera, por la figura que quiera, primero tiene que ser aprobado por los viejos del pueblo. Después tiene que haber sido o haber cumplido, digamos, con una serie de cargos de carácter religioso. Eso solo en una comunidad, ¿no? Si nos vamos tantito hacia rumbo Puebla, Santa Polonia, Teacalco, tiene que haber cumplido con asuntos de aportación a la comunidad en términos de lo que significa el tequio, es decir, o la faena en especie o en dinero incluso, para apoyar el desarrollo de su propia comunidad. Hay otras comunidades donde, por ejemplo, el tema tiene que ver con que sean figuras reconocidas por el propio pueblo, nada más, ¿no?
Entonces, es un tema verdaderamente complejo y me parece que yo sí pensaría y repensaría, incluso esto pudiera ser un proyecto a nivel nacional muy detallado, de cuáles son, o hacer un esfuerzo de tipificación de cuáles son los modelos a partir de los cuales se llevan a cabo las elecciones por usos y costumbres. No hablo las de voto constitucional porque esas, bueno, pues ya se ajustan a la norma, pero las votaciones por usos y costumbres sí establece un mosaico multicultural, pluricultural y todo lo cultural que quieran, ¿no? Entonces, es muy importante que seamos sensibles, no solamente desde las instancias a nivel federal, estatal y municipal, sino tomar en cuenta esto, sobre todo porque estos grupos vulnerables, en la medida en que se sienten escuchados, se genera un espacio de gobernabilidad, tranquilidad y hasta legitimidad en el ejercicio, si podemos llamarlo así, de este nivel de gobierno, que si bien, y muy bien decía Leticia, no está reconocido formalmente, existe, digamos, en tanto reciben un sueldo los presidentes de comunidad y están incluidos en estas normativas. Gracias. Angélica. Muchas gracias. Yo acompaño las propuestas de Angélica. Creo que desde mi punto de vista se tienen que flexibilizar los requisitos para conformar un partido político o ser registrado como candidato indígena, y esto también conforme a la perspectiva, a la visión de los pueblos indígenas. Simplemente al estudiar, por ejemplo, el artículo 10 de la Ley de Partidos Políticos, maneja, por ejemplo, contar con 3,000 militantes por lo menos en 20 entidades federativas. Esto para el registro de partidos políticos nacionales. Yo me pregunto, ¿hasta qué punto el decir, bueno, tráeme tus militantes tráeme tu lista de militantes para que pueda registrarte como partido? O sea, ¿hasta qué punto esto no implica un choque cultural? Pues porque al final, no, en las comunidades indígenas tal cual, para las elecciones por sistema normativo interno, no hay como tal una militancia. O sea, sí hay una ciudadanía que se gana o que se adquiere a través de tener 18 años, el tener el ser una persona honorable, y los cargos se van adquiriendo, vaya de alguna manera, en muchos lugares a través de un sistema, ¿no? A través de un sistema de cargos, que ya comentaba Angélica. En comunidades inician, no sé, desde topiles, bueno, por ejemplo, en San Sebastián Tutla, Oaxaca, me comentaban los compañeros que existe desde la persona que pone una silla para las asambleas, ¿no? O sea, desde ahí es un sistema de cargos, desde ahí, desde chiquito, van y ponen la silla y luego sigue el siguiente nivel y así se van, ¿no? Entonces, creo que es importante que se flexibilice y que los elementos, cuando se va a estudiar, por ejemplo, la integración de un partido político, sea conforme a esta visión intercultural, pues, o sea, sé que a veces es como complicado para muchas personas o para algunos el entender, ¿no?, la cosmovisión indígena, pero creo que es de la mayor necesidad. Pongo un ejemplo también. En el estado de Oaxaca, en el 2010, fue registrado, bueno, una organización civil pretendió registrar o registró un partido político, la organización civil Xutayama. Sin embargo, dada que no obtuvo en el 2010 obtiene los requisitos y todo, ¿no? Ya, los cumple. Pero en el 2016, ¿qué pasa? Pierde el registro. ¿Por qué? Porque no cumplía con el requisito para conservarse como partido político. Entonces creo que hay que flexibilizar, o sea, creo que se tienen que flexibilizar los requisitos, o sea, si bien sí se les van a dar financiamiento, o sea, entiendo que se tienen que ajustar a un sistema de reglas, no puedes decir todo, o sea, no puede ser nada más así, también entiendo esa parte, pero creo que sí se tiene que flexibilizar y no aplicar la ley de manera tajante. No de manera tajante pedirle militantes, de manera tajante pedirle tanto porcentaje, o si no lo cumples, pues hasta luego, ¿no? O sea, realmente es complicado, hay que ver todo el contexto de nuestro país. Creo que
hay comunidades indígenas muy alejadas de las capitales. Por ejemplo, en Oaxaca y lugares, pues hasta luego, ¿no? O sea, realmente es complicado, hay que ver todo el contexto de nuestro país. Creo que hay comunidades indígenas muy alejadas de las capitales. Por ejemplo, en Oaxaca hay lugares de 10, 12 horas de distancia. ¿Cómo le haces para juntar las firmas para que todos digan, ah, sí, soy militante de tal partido? O sea, creo que hay que entender tanto la visión del sistema de cargos como la visión de las complejidades para que se cumplan con los requisitos. Y en ese sentido flexibilizar la ley para que ellos puedan acceder a esta participación política. Doctora Sí. Bonifaz. Había dicho algo así como, y tendríamos que ver lo del espacio de campaña, si se les paga, y desde allí... Sobre todo porque cómo generamos una competencia. Tanto la visión del sistema de cargos como la visión de las complejidades para que se cumplan con los requisitos. Y en ese sentido flexibilizar la ley para que ellos puedan acceder a esta participación política. Doctora Sí. Bonifaz. Había dicho algo así como, y tendríamos que ver lo del espacio de campaña, si se les paga, y desde allí... Sobre todo porque cómo generamos una competencia igualitaria. Exacto, exacto. Primero porque en muchas de las comunidades ya hay liderazgos ancestrales que no han permitido que nuevos liderazgos ocupen espacios, pero efectivamente yo no quisiera pensar en un esquema de campaña como lo vemos nosotros en una comunidad mucho más pequeña donde todo el mundo se conoce, porque ellos mismos tienen sus formas de organización y a veces implica tocar la campana y que todos lleguen al kiosco y que ahí se decida, o tocar el cacho o el cuerno, dependiendo de cómo, pero tienen ciertos sistemas. Y yo me acuerdo hace muchos años que llegó un caso a la sala superior donde se hablaba de que en una comunidad consideraban que el voto secreto era de cobardes, que ellos querían que fuera a mano alzada y que se vieran las caras para efecto de responsabilidad. Entonces, las razones por las que nosotros tenemos el voto secreto en la Constitución tiene que ver con la coacción para el voto y en ciertas razones que no corresponden a una comunidad a donde normalmente allí mismo sacan todos los trapitos al sol, no hay necesidad de impugnaciones, allí mismo en la plaza se dicen las verdades y él me robó una vez una vaca, lo que haya que tener en cuenta. Y en consecuencia todas las posibles impugnaciones allí afloran y de una vez ahí se deciden. Entonces yo creo que cuando pensamos en campañas y pensamos en cómo romper también estos viejos liderazgos que a veces están verdaderamente arraigados en muchas comunidades que no han dado espacios para nuevos personajes, pues también habría que ver si se necesita la intervención externa para romperlos o no. O el caso que ya había dicho de Eufrosina en Oaxaca, en donde ella ya estaba compitiendo, pero luego se da cuenta que están anulando todos sus votos porque en esa comunidad no participaban las mujeres y ya vienen las impugnaciones y ella finalmente logra ser diputada. Pero el tema de la delgada línea, cuando Angélica habla de modelos, uno dice, pues sí, podrían darse modelos, pero sucede muchas veces, no lo he dicho, pero yo soy chiapaneca y el estado que conozco más es Chiapas. Sucede muchas veces que llega el antropólogo, te documenta una realidad y cuando vuelve a llegar las cosas cambiaron. Porque la facilidad con las que cambian, uno piensa que al hablar de uso y costumbre se van a remitir a una cuestión ancestral de poca modificación y resulta que tienen muchas veces una línea muy delgada de cambios diferentes a los nuestros, en donde dices, pero esto era así, y te dicen, pero ya no es así. ¿Y por qué? Pues porque sí, ya no hay mayor explicación y entonces dices, bueno, yo estoy partiendo de algo que el antropólogo me documentó que existía y los comportamientos tienen una flexibilidad completamente distinto a nuestras rigideces, a nuestras regularidades, a nuestros modelos y que para nosotros es muy sencillo porque decimos, ¿y cuándo cambió?
pues hay que ver el diario oficial, hay que ver la Gaceta, ahí se sabe cuándo las cosas fueron distintas. Te vas a una comunidad y te dicen, pues ahora son así, pero pueden ser de otro modo, y para el observador externo, que normalmente somos nosotros, o para la autoridad electoral, dice, bueno, ¿y cuál es entonces la brújula? ¿De qué me voy a guiar si cada vez me salen con cosas diferentes? Y es de lo más común. Y regresando al tema de Chiapas, ahorita los mayores problemas se han tenido en zonas tzotziles y tzeltales, pero la verdad, hay municipios en Chiapas que antes eran municipios eminentemente mestizos, San Cristóbal de las Casas, y que hoy difícilmente gane un candidato mestizo porque la mayoría de la población por la migración tzotzil y tzeltal San Cristóbal es indígena. Entonces ya la representación de ese distrito electoral ya se sabe que las cosas cambiaron. Entonces parte de lo difícil y de lo complejo, como decía Angélica, es que nuestros referentes y nuestros parámetros por las distintas cosmovisiones son distintas, y allí el problema de la autoridad electoral, de hasta dónde llego yo y en dónde sí tengo que intervenir y en dónde no, cuándo mi intervención beneficia y cuándo perjudica, cuándo sí se requiere para garantizar la democracia y cuándo no. Gracias, Betty. José Luis, por favor. Que han esgrimido las compañeras en el orden cultural, y ese es el grave problema que enfrentamos ahora. ¿Cómo lograr inscribir este principio en el orden cultural? Quisiera solo contar como una anécdota algún otro ejercicio que se dio en la sala superior tratándose del principio de paridad de género, que se colocó ya en el artículo 41 constitucional, pero que la normatividad hablaba para legisladores federales. El desarrollo de la interpretación nos llevó a hacerlo transitar también a los ayuntamientos, y se generó una tesis que habló de dimensión horizontal y vertical. Esta tesis logró que el principio de paridad de género, colocado de esa forma, de forma, vamos a decirlo, genérica, como lo es todo principio fundamental, exigía una materialidad, y entonces la interpretación de la sala, precisamente en un asunto de Morelos, de la Sala Ciudad de México, validó este esfuerzo y generó esta tesis de la doble dimensión, vertical y horizontal. ¿Para qué? Para que las mujeres participaran tanto en el orden vertical de los ayuntamientos, es decir, para que hubiera mujeres en los diferentes estratos, pero también se lanzó un mandamiento valiente para que también las mujeres participaran en diversos municipios, para que la paridad también se materializara en el orden horizontal. Por supuesto, la jurisprudencia fue bien recibida, pero también presentó complicaciones prácticas. Dijeron, es que me estás metiendo en un problema porque no tenemos suficientes mujeres para cumplir el principio. A veces los principios tienen esa dificultad. El tutelar un principio de manera integral muchas veces presenta complicaciones prácticas. Y a pesar de que esa tesis en su momento recibió digamos, comentarios duales, tanto favorables como desfavorables, de pronto este tipo de interpretación lo que va logrando es que los partidos políticos en este caso se den cuenta de que tienen que incrementar el número de mujeres a su seno. Es decir, un mandamiento de un contexto lanza una variable distinta. Y me parece que esa es la forma que a veces tenemos que irradiar principios. Tenemos que establecer reglas, a veces duras, pero que lo que generan es que en realidad los principios se materialicen. ¿Cuántos años vivimos con una codificación electoral que establecía que debía favorecerse la participación de las mujeres y que incluso establecía un presupuesto claramente establecido para ello, un porcentaje que debía respetarse? Pero a veces mandamientos como este que lanza la jurisprudencia de pronto pueden cumplir una función más efectiva. En ese sentido, cuando nos preguntamos, tratándose de comunidades indígenas, lo que tenemos que lograr es inscribir un chip en la cultura, pues creo que las variables que se han comentado, ninguna de ellas es descartable, por supuesto, cuotas,
perspectiva de protección de comunidades indígenas, o incluso estos ejercicios de balance, me parece que no debemos desdeñarlos. Creo que cualquier mecanismo que nos lleve a darle materialidad a este principio puede ser eficiente. Gracias, José Luis. Traigo un par de preguntas adicionales que ya han, digamos, salido un poco en la mesa, pero creo que sí es necesario abundar, porque efectivamente yo veo una tensión entre los sistemas normativos internos de los pueblos y comunidades indígenas con el sistema normativo electoral mexicano. Y esto lo visualizo y me gustaría escuchar, o nos gustaría escuchar la opinión de nuestras expertas, nuestro experto, en cómo debemos atacar estas tensiones los tribunales electorales. Porque, y no me dejarán mentir, una defensora y un diseñador de una defensoría y los magistrados y magistradas de los tribunales electorales que nos acompañan en esta ocasión, de los consejeros, que ese chip al que refería José Luis, tanto en el diseño institucional como en la solución de conflictos, es que siempre tratamos, y es lo que conocemos, es lo que nos es cómodo, es acercarnos en la solución desde nuestra cultura. Es decir, siempre damos soluciones, en su caso, las más garantistas en el ámbito de la protección de derechos. Pero, insisto, y lo digo con toda responsabilidad, desconociendo los sistemas normativos indígenas o rechazándolos a veces porque chocan con los sistemas de derechos humanos, sin plantearnos desde los órganos impartidores de justicia, y no solo los electorales, todos, la verdadera problemática. Que este choque, esta tensión, cruza por sus más amplias y profundas estructuras sociales de organización y la llamada cosmovisión de los pueblos y comunidades indígenas. Ellos tienen, lo decía bien Leti, un sistema normativo donde los conflictos se solucionan de cierta manera y se respeta esa decisión comunitaria o del Consejo de Ancianos o de notables. ¿Por qué ciertos miembros de una comunidad trasladan esto a las instancias judiciales estatales o nacionales, y cómo debemos atacar y resolver estas tensiones existentes? Y para darle después el diálogo con el público, si quieren volvemos a nuestro esquema donde podría ser Leti, Atzimba, Angélica y José Luis. Muchas gracias. Pues es verdaderamente difícil y trataste el punto que es el punto clave, que desde 1992 hablamos de la pluriculturalidad y recientemente estamos hablando de la interculturalidad, porque efectivamente reconocimos que había diversidad, pero no cómo íbamos a hablar en esa diversidad. Entonces, nosotros al inicio, y hablo concretamente del conflicto a partir del EZLN, adoptamos la misma posición que los españoles cuando nos conquistaron. Llegamos y dijimos, a ver, hay una constitución, tenemos reglas, desde nuestra constitución vamos a reconocer sus usos y costumbres y ustedes se adecuan a lo que la constitución dice. Y entonces damos por sentado que nosotros somos la cultura dominante y que las comunidades indígenas se sujetan a lo que la cultura dominante determina. Pero nunca nos molestamos en preguntarles si para ellos vale la Constitución y valen los principios que establece la Constitución, o de qué manera ven las cosas diferentes. Hoy nos estamos centrando en el tema electoral, pero si nos pasamos a cómo se entiende la propiedad y todo el tema del artículo 27, es otra verdadera tragedia de cómo los mundos no se hablan. Entonces la clave está en parte de lo que ahorita decía el magistrado Maitret, y es parte de lo que ahorita se está trabajando en la Suprema Corte
con todas las comisiones posibles a nivel local de pueblos indígenas, para que también los jueces sepan hacer una lectura diferente y no obligarlos a ellos a que entiendan lo que nosotros tenemos como reglas. Porque incluso en esta misma lógica se ha traducido la Constitución a todas las lenguas y con eso se piensa que ya se le dio difusión. Intenten verdaderamente traducir artículos constitucionales, incluso los principios que ya dijiste del artículo 1, y a ver si encuentran traducción en todas las lenguas indígenas y a ver si se entiende lo mismo, y por supuesto que no. Entonces seguimos muchas veces con esta soberbia de que somos la cultura dominante y ellos se ajustan y ellos nos deben entender y ellos deben entender nuestras instituciones, y no justamente al revés, en este ejercicio de interculturalidad en donde entendemos que hay dos culturas diferentes que se tienen que hablar, que tienen que dialogar y que tomemos lo mejor de ambos mundos y no necesariamente pensar que lo que nosotros tenemos es mejor. La guía para mí es muy clara. Hay principios irrenunciables y hay derechos fundamentales. Por eso el tema de no hay suficientes mujeres no es aceptable, porque el número de mujeres en cualquier comunidad va a ser del 51% seguramente. Que no haya mujeres preparadas, o no hay pretexto. Entonces, hay cuestiones en donde el tribunal puede ser flexible y hay otras en donde tiene que ser inflexible, porque se viola un principio humano, porque hay un principio de los que establece el artículo 41 que está en juego y se viola. Entonces es donde más claro se tiene que la solución es la interculturalidad y juzgar con base más en principios que en normas, porque los principios te van a abrir un paraguas mucho más amplio para soluciones específicas. Muchas gracias, doctora Bonifaz. Atsimba. Muchas gracias. Pues estoy completamente de acuerdo con la doctora Leticia Bonifaz. Creo que cómo se debe de resolver, cómo se debe de analizar un conflicto o una petición de una comunidad indígena, bueno, pues a través de un diálogo intercultural. No llegar con esa bandera de, bueno, yo soy la democracia andando porque yo voto, mi sistema de elecciones a través de urnas y a través de un instituto electoral, que bueno, cuida los principios en materia electoral, la imparcialidad, la legalidad, todo esto. Está muy bien, para nosotros está muy bien, pero también hay otra visión en el mismo país, muchas visiones distintas de democracia, y es tan democrático el sistema de elección a través de urnas, a través del voto libre, secreto y directo, como a través de una asamblea, ¿no? A través de mano alzada, pizarrón, batallón, no sé. Es tan democrático, sí tener como que esta idea de respeto a las comunidades indígenas y a su forma de organización. Ya partiendo de allí, creo que una forma de alguna manera solucionar el conflicto entre el sistema normativo interno y el sistema occidental o el sistema de partidos políticos, o llámese como se quiera llamar, creo que es, por ejemplo, de entrada, la elaboración, la utilización de la mediación. La mediación. Nosotros, como Defensoría Pública, tenemos la encomienda de primero, antes de judicializar, mediar. O sea, si es posible sentar a las partes, bueno, esto lo hace el Instituto Electoral en Oaxaca, pero bueno, siempre como decir, bueno, esta es la instancia judicial, es la última instancia o es la única instancia en la que podemos solucionar el conflicto. Si es así, bueno, ya vamos ante un tribunal, pero si no, lo mejor es mediar, que ellos platiquen, que ellos de alguna manera resuelvan sus conflictos de manera interna, y si no, bueno, ya vas a un tribunal. Creo que en esto se han resuelto casos paradigmáticos bajo esta perspectiva intercultural, y uno de los casos que a mí me parecen emblemáticos es el de San Andrés Totoltepec, que es un pueblo originario de Tlalpan, de la Ciudad de México. Creo que aquí, bueno, lo que se impugnaba era propiamente la elección de la Junta Cívica. ¿Por qué? Porque ellos querían que se les restituyera, que la Junta Cívica es como el organismo, por decirlo así, que se encarga de organizar, la elección, o se encargaba de organizar la elección del subdelegado del pueblo. El subdelegado del pueblo es una figura que para ellos es enlace entre la delegación
y el pueblo originario. Entonces, bajo una perspectiva intercultural, y traigo a colación este tema porque creo que la premisa que yo vengo a sostener es que se tiene que realizar este estudio o esta armonización a través de una perspectiva intercultural. Y aquí se realizó un estudio muy importante, porque si bien se estudia el sistema normativo, o se analizaron la normatividad de la estructura de la delegación, también se dijo, bueno, ok, si es si nos vamos a basar en el sistema jurídico o lo que está escrito. O sea, si bien hay derecho positivo, también hay un derecho consuetudinario, ¿no? Que no necesariamente es positivo. A veces también es de manera oral o a través de códices, todo esto, ¿no? Entonces la sala regional, y aquí nos acompañan dos de los magistrados, analizó este estudio a través no nada más del sistema normativo, sino que dijo, bueno, a ver, lo primero los principios, ¿no? Entonces, en la resolución se analiza el derecho de autonomía y la libre autodeterminación de los pueblos y comunidades indígenas, contenido en el artículo 2 constitucional, y lo que me parece muy importante, y ya lo dijo la doctora Leticia Bonifaz, creo que dota de fortaleza a la decisión del pueblo originario. ¿Esto cómo? A través de la realización de una consulta, porque dice, bueno, si ellos tienen su libre autodeterminación y estamos de acuerdo y vamos a tutelar los usos y costumbres, pero como en sí no hay una claridad para nosotros como juzgadores, ¿qué es un uso y costumbre? En San Andrés Totoltepec, ¿qué vamos a hacer? Se ordena la realización de una consulta, y esta consulta, dentro de los efectos resolutivos, bueno, se ordena que el instituto realice esta consulta de la mano con la delegación, y creo que esta es una sentencia paradigmática, porque creo que precisamente trae este chip, ¿no? De no todo lo vamos a estudiar bajo lo que se encuentra escrito, bajo la positivización del derecho, sino que dice, bueno, sí, yo me voy a meter en este y en este tema, y nada más a ti te puedo apoyar para que tu método de elección sea o sea, el pueblo originario determina el método de elección de esta figura tan importante para ellos. Entonces creo que ese es un ejemplo, ¿no? Y tenemos, bueno, otras sentencias, pero sí creo que es una sentencia de la que pues es muy rescatable, y puedo traer de colección otras, pero creo que esta me gusta mucho y me llama mucho la atención, y es un ejemplo de cómo debe de juzgar el juez en problemas de conflictos en comunidades indígenas. Angélica, por favor. Bueno, a mí me parece que las tensiones existen. Ya creo que aquí hemos discutido algunas de forma muy somera, porque el tema es muy, muy denso, pero existen en el sentido me parece que de la importancia que tiene que ver con la sensibilidad de los actores que se vinculan con este espacio de elección. Es decir, es un reto para las instituciones, no solamente para los órganos, los tribunales, sino para los OPLES mismos, para el Instituto Nacional Electoral, pero también es un reto de ida y vuelta. Es decir, por ejemplo, si tomamos el ejemplo de lo que significa la cuota de género 50-50, pues en términos normativos existe, y si tomamos ese dato como un dato de desarrollo, pues sí, efectivamente ya estamos en el primer mundo, porque la norma dice que 50-50 ya está, pero el hecho de que existan mujeres, y efectivamente las haya, no significa que necesariamente haya mujeres dispuestas a participar, y eso tiene que ver, y entramos a un terreno ahí que es un poco pantanoso, que tiene que ver con el asunto de los feminismos, de los techos de cristal de las mujeres y de los pisos de goma, que tienen que ver con la propia autocensura que las mujeres se autoimponen. Entonces me parece que es un tema complejo, que es un tema que, como diría, y perdónenme la expresión, que como diría Jack el Destripador, hay que ir por partes, ¿no? Y hay que empezar por el principio. Cuando yo hablaba de tipificar y establecer modelos,
es al menos empezar por diagnosticar qué existe. En Tlaxcala, por ejemplo, no hay nada, y eso no solo es un reto para las instituciones académicas, pero para quienes estén interesados en el tema, pues al menos para documentar lo que existe, ¿no? En Tlaxcala, en Oaxaca, en Chiapas. O sea, creo que el estado de Oaxaca y Chiapas son los más documentados en esto, pero y San Luis también, pero me parece que al menos empezar por la parte inicial de decir qué existe, y partiendo de ese qué existe, entonces ir atendiendo a todo aquello que tiene que ver con las formas de participación y de representación, porque si pensamos en la consulta, bueno, claramente es un elemento, que un modelo de participación que podría ser eventualmente válido. Las candidaturas independientes hoy son figura y se vuelven un tema sumamente novedoso, pero en el mundo de la academia y de los que estudian la cosa electoral, pues ya le empiezan a ver sus riesgos, ¿no? Porque se convierten en el espacio privilegiado de los transfugas de los partidos políticos y no son completamente independientes. Entonces, creo que requiere un análisis muy fino de las particularidades, no solo de los retos, sino de los espacios, y de documentar que hay en el espacio privilegiado de los transfugas de los partidos políticos y no son completamente independientes. Entonces, creo que requiere un análisis muy fino de las particularidades, no solo de los retos, sino de los espacios, y de documentar qué hay. Partiendo del qué hay, entonces atender a los hechos y a la norma. Gracias. Y bueno, es que está vinculada a una pregunta, pero le toca a José Luis y luego ya hacemos la ronda de cierre. Casi inevitablemente, siempre que abordamos el tema de comunidades indígenas, emerge el dilema integracionista o multiculturalista. Me parece que eso es inevitable, pero qué bueno que lo sea, porque también aceptar que solamente el orden jurídico constitucional es el que traza todo el paradigma me parece que podría ser inconveniente. El artículo 2 constitucional, en su párrafo segundo, en la parte final, lanza una premisa al decir que en ningún caso las prácticas comunitarias podrán limitar los derechos político-electorales de las y los ciudadanos en la elección de las autoridades municipales. Una lectura, por supuesto, incompleta de esto, pareciera significar el vencimiento de los derechos universales sobre la identidad cultural. Creo que nada más lejano que ello. Me parece que la propia Constitución, tanto en su artículo primero como en el inicio del segundo, nos proyectan hacia la identidad cultural y al reconocimiento de la conciencia cultural como un valor, que debe de ser hoy contrapeso con todo el bagaje que nos llega del derecho internacional. Pero sin duda creo, y por eso comparto, y lo que expresó la maestra me parece muy convincente. Hoy el tema está proyectado en la Constitución y la Constitución nos lo irradia a través de principios. Pero sin duda alguna, todas las acciones que se tomen, ya sean administrativas o judiciales, deben de partir de la necesidad de encontrar ese balance entre los principios fundamentales. Por supuesto, en los valores que nos aporta el orden jurídico internacional, pero en el reconocimiento de la identidad cultural como un valor. Por ende, los derechos universales no vienen a desplazar de ningún modo a la lógica de identidad cultural, y tiene que ser la autoridad y los intérpretes los que deben de identificar en qué terrenos podemos abordar esta aplicación de los tratados internacionales de derechos humanos, que nadie lo discute, están inmersos en nuestro orden jurídico, pero que sí tienen que ser objeto de este balance en su aplicación. Gracias. Iniciamos la ronda de cierre, aprovechamos y agradecemos las preguntas que han empezado a llegar de manera muy nutrida. Gracias a Merari Balcón, Julio César Barreto, Edgar Texis, ¿es correcto? Y Felipe Arturo Sánchez Miranda, que además son de Tlaxcala, de Puebla, de Guerrero. Agradecemos desde la sala regional la participación de magistrados electorales, consejeras, consejeros de las entidades
federativas que componen nuestra circunscripción, y a quienes nos siguen por las redes sociales. Bueno, tenemos transmisión en vivo y por las redes sociales donde de manera muy nutrida han ido siguiendo nuestros diálogos democráticos. Empiezo, y aquí dejamos abierta la mesa para quien quiera contestar y también dar sus posiciones conclusivas. En principio llegaron un par de preguntas y una de ellas creo que se asocia muy bien con lo que aquí se decía. Si se solicita la elección por usos y costumbres y no existen antecedentes históricos de usos y costumbres, ¿qué debe hacer la autoridad? ¿Negar la solicitud? ¿Remitirla a otra autoridad para que le apoyen la investigación del propio sistema? ¿O qué debería realizar para tutelar de manera o de mejor manera los derechos de las solicitudes? Ciertamente aquí está la autora, la ponente del asunto de San Andrés Totoltepec, y nosotros consideramos que la consulta a los pueblos y comunidades era un elemento fundamental, importante, detonador, junto con los estudios antropológicos, para determinar la existencia de un uso y costumbre y eventualmente a través de la consulta poder cambiar el sistema normativo, el sistema electoral correspondiente. Esta es una de las primeras preguntas. Y la otra dice: ¿cuáles serían las características que debe reunir o acreditar una persona para postularse como candidato indígena? Lo anterior, tomando en cuenta lo establecido en la jurisprudencia 4 del 2012 y la tesis relevante 4 del 2012, no se asusten, ahora les digo de qué se trata, en el sentido de que basta o es suficiente que la persona se identifique o autoadscriba con el carácter de indígena para considerarla que existe este vínculo. La persona que hace esta pregunta dice: por lo que considero se corre un riesgo que cualquier persona que no haya tenido la posibilidad de participar en el proceso electoral a través de un partido o candidatura independiente pretenda realizarlo a través de la candidatura indígena, una opción más para acceder al poder, pero sin tener realmente la calidad de indígena. Si quieren podemos empezar. No sé, de la mesa, ¿alguien quiere abordar cualquiera de estas dos preguntas? Ahora sí es libre la participación. ¿O la obligamos? Muchas gracias. Bueno, pues como bien lo refería el magistrado, cuando no se la autoridad administrativa, la autoridad jurisdiccional no tiene o no conoce los elementos o no hay antecedentes históricos de la existencia de un grupo indígena o de una comunidad indígena, efectivamente se tiene que recurrir a los especialistas. Los especialistas son los antropólogos, y para esto se debe de apoyarse en un peritaje antropológico. Entonces creo que tenemos esas herramientas, porque en estos casos de grupos indígenas es complicado, porque al final, nosotros, menos yo en lo particular, soy abogada. Al final tampoco no conozco como toda la cuestión étnica, ¿no?, de México. Es complicado, o de alguna, y más en un país tan diverso, ¿no?, como es México. Entonces a veces cada entidad federativa tiene 5, 10, 15, como Oaxaca, ¿no?, grupos indígenas. Es complicado que el abogado al final conozca todas las particularidades de las comunidades, entonces se debe de recurrir a un peritaje antropológico, así como se ordena la sentencia de San Andrés Totoltepec y algunas otras. Creo que en cuanto a la característica para postularse como candidato indígena, si bien efectivamente la jurisprudencia del Tribunal Electoral sostiene que quien se autoadscriba como indígena tiene todos los derechos de los pueblos, para los pueblos y comunidades indígenas y sus integrantes. Y efectivamente se corre el riesgo, es cierto, pero también hay que verlo desde la otra cara de la moneda. Muchas veces me preguntan eso como defensora pública, me dicen: oye, entonces tú vas a atender a cualquier persona por el hecho de que se diga indígena. Sí. Y ¿eso por qué? Porque al final creo que también está la otra cara, el decir, creo que también si no les crees, si no partes de un principio de buena fe, y si mandas a, no sé, es que es como muy complicado. O sea, ¿qué tipo de estudios podrías realizar? O sea, no lo sé. ¿No? Creo que al final el decir, no, compruébame que eres indígena, también se puede caer en una situación de discriminación. Entonces, de por sí es un sector discriminado históricamente,
y el pedirle todavía, bueno, yo no sé tú, pero a mí me compruebas que eres indígena. O sea, creo que el Tribunal Electoral ha partido del principio de buena fe. O sea, creo que, y así es como se tiene que actuar desde mi punto de vista. Y por eso en la Defensoría, si me pongo ejemplo dentro de mi ámbito cotidiano, si llega una persona y dices, yo soy indígena zapoteco, bueno, pues no vamos a exigirle que nos compruebe eso, porque ese sería un requisito desde mi punto de vista por sí mismo discriminatorio. Muchas gracias. Yo nada más complementaría que la posición de la Corte es igual, es la autoascripción. Si una persona se autoascribe, no le tienes que preguntar si es verdad o mentira. Pero también tiene mucho que ver de los momentos en los que determina si es indígena o no, porque aquí en la pregunta pareciera que se hace un cálculo, me conviene ser indígena, entonces soy, y a veces no soy, o dependiendo. Entonces, lo que se ha visto en otros juicios que no son los electorales, es que muchas personas en juicio no dicen en el inicio que son indígenas, porque todo indígena parte del supuesto de que al decir que va a ser indígena va a ser discriminado, entonces oculta su naturaleza indígena hasta que el mismo juez muchas veces empieza a ver que tiene frente a sí o tiene a alguien en una desventaja muy importante, y cuando pide ya el apoyo del traductor o intérprete, allí ya viene el reconocimiento de la identidad indígena. Pero muchas veces no hay autoascripción porque saben que decir que es indígena lo coloca en una situación de desventaja, aunque a veces es al revés, decir que es indígena le da ventajas. Entonces, por eso decían que podía haber un cálculo, pero yo coincido con Atsimba de que se trata de actuar partiendo de la buena fe. Gracias. Ok, bueno, el tema de cuando, que estamos tocando, de cuando no hay antecedentes para para una elección de uso y costumbre, a mí me parece que la resolución que se tomó en relación a este tema fue la correcta, ¿no? La correcta en el sentido de establecer un mecanismo de consulta, porque esto se asocia justo con lo otro, porque la candidatura de personajes con la característica indígena, pues no solamente tiene que ver con las propias características de si habla una lengua, se autoadscribe, sino también con el filtro fundamental del reconocimiento de la comunidad, ¿no? ¿Cuál mejor filtro que ese? Estos espacios son verdaderamente recelosos de quienes ocupan cargos de representación, ya dejemos allá de poder, ¿no? O sea, cargos de representación que significan algo para estos espacios. Entonces, el primer filtro, por supuesto, es el reconocimiento de los propios habitantes de estos grupos y espacios indígenas. Entonces, me parece que es muy importante destacar esto en el sentido de ir, yo sí insistiría, ¿no? Debemos ir documentándolo y tiene que quedar, digamos, como un antecedente muy importante que no se puede generalizar, no es una receta, pero que seguramente en alguna otra parte del país ese caso se replica en otro lugar. Entonces, me parece fundamental documentarlo y que quede como un antecedente importante. Gracias. José Luis, quisiera agregar, porque creo que está vinculado con lo que se ha puesto sobre la mesa, nos pregunta Edgar del Tribunal Electoral de Tlaxcala, dicen, en Tlaxcala existen comunidades que se rigen por usos y costumbres, sin embargo la mayoría de dichas comunidades no tienen población indígena. Estas comunidades deben ser consideradas con el carácter de indígena por el solo hecho de elegir a sus autoridades por el sistema de usos y costumbres, y se les deben reconocer las prerrogativas del segundo constitucional. Me tocó la más difícil, creo, pero bueno. Sin duda alguna, todos estos mecanismos que hoy se están eficientando, que son la consulta y la prueba antropológica, nos evidencian una necesidad a partir del juzgador. El juzgador necesita acercarse o proveerse insumos que puedan develar la verdadera realidad que vive en una comunidad. En este caso, como lo están planteando, hay un sistema que ya se está ejerciendo y que es por
por usos y costumbres, pero nos enfrentamos al problema vinculado con la otra jurisprudencia, ¿no? No hay una real identidad indígena, es decir, lo explicó muy bien Atzimba y la maestra Leticia Bonifaz. Esta figura del reconocimiento de la autoadscripción no es más que un ejercicio presuncional que se ha utilizado y que ha sido eficiente en la medida que ha permitido darle la credibilidad a alguien de que tiene una identidad indígena y que por supuesto esta debe de ser uniforme. Si él asume como lo dijo la maestra, la característica indígena, así debe de mantenerse. Pero la problemática en el caso es aún mayor en la medida de que tenemos una entidad que se rige por el sistema de usos y costumbres, pero no revela una realidad de comunidades indígenas. Me parece que a mí me costaría mucho trabajo rechazarle el apoyo a esta comunidad, porque ¿de dónde construiría yo el decir tú no tienes esa calidad de indígena? O sea, me cuesta mucho trabajo que un juzgador, precisamente ante esa distancia, vamos a llamarlo así, original que tiene con una comunidad y que para eso están los insumos para poderse acercar, pueda decir, no, pues es que yo no te reconozco la calidad indígena porque no la tienes. Pero eso es una complejidad de alto nivel. Muchas gracias, José Luis. No quiero dejar aquí en las tarjetas un comentario, entiendo que es más un comentario, del consejero Felipe Arturo Sánchez Miranda del OPLE de Guerrero. Y particularmente con él porque preside la comisión que se ha encargado de llevar a cabo un proceso muy complejo ordenado por la Sala Regional Ciudad de México para que en el municipio de Ayutla de los Libres cambiaran de un sistema de elección de partidos políticos a un modelo de elección por usos y costumbres. Un proceso de cumplimiento de sentencia de más de un año que implicó consultas, diálogo con comunidades, etcétera. Y él, que ha estado muy metido en estos temas en el Estado de Guerrero, estima, y me permito leerlo, la construcción de elección de ayuntamientos por usos y costumbres debe partir de un piso, respeto a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y tener como techo el respeto a los principios establecidos en la Constitución y tratados internacionales. Agrega que la contracultura ciudadana de no pensar de quienes reprueban elecciones por usos y costumbres atenta contra la construcción de procedimientos autóctonos y auténticos desde las comunidades indígenas. Aprovecho ya para concluir, para agradecer desde luego la participación de Atzimba, de José Luis, de Angélica y de Leti. En lo personal me llevo muchas lecciones de su parte, muchísimas reflexiones, y que al momento de juzgar estos casos que cada vez están siendo más frecuentes, me aterra porque cada vez va a ser más difícil encontrar las soluciones adecuadas. Gracias de verdad por darnos luz en algunos temas, sobre todo de problemizar más a lo que nos vamos a enfrentar. Y agradecer a la licenciada Elizabeth Piedras Martínez, presidenta del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, que haya acudido a nuestro llamado y nos haya apoyado en la realización de este evento. Y especialmente quiero agradecer a la directora de esta Casa de la Cultura Jurídica del Estado de Tlaxcala, la licenciada Laura Anastasia Vargas Amores, por esta anfitrionía. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de sus casas de cultura, siempre abiertas al conocimiento jurídico, al debate entre las personas, pero sobre todo en el acercamiento entre instituciones nacionales o federales con las instituciones locales, que a todos nos incumbe y nos ocupa la defensa de los derechos de las personas que acuden a nuestros centros. Gracias por su conducto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aunque tenemos una vía más directa hacia la presidencia, desde luego. Gracias, Leti. Bueno, de mi parte sería todo. De verdad, agradecerles sobre todo a ustedes su asistencia y participación. Los derechos de las personas que acuden a nuestros centros. Gracias por su conducto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aunque tenemos una vía más directa hacia la presidencia.
presidencia, desde luego. Gracias, Leti. Bueno, de mi parte sería todo. De verdad, agradecerles sobre todo a ustedes su asistencia y participación. Señoras y señores, previo a la conclusión de este evento, permítanos el honor de escuchar el mensaje que con cada uno de nosotros comparte la presidenta del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, maestra Elizabeth Piedras Martínez. Buenas tardes a todas y todos. Saludo con afecto y respeto al magistrado Armando Maitred Hernández, a los exponentes que nos acompañan en esta tarde. Bienvenidos a Tlaxcala, doctora Angélica, usted ya está en su casa. Reconocer su excelente participación, su amplio conocimiento en el tema, en este segundo ciclo de diálogos democráticos, con un tema, ya decíamos, tan relevante y del cual todavía hay mucho por hacer. Y efectivamente, coincido con el consejero electoral del Estado de Guerrero, el reto es lograr la verdadera inclusión y el respeto a nuestros indígenas. A la magistrada María Guadalupe Silva Rojas, gracias por estar aquí. A nombre del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, agradezco al magistrado Armando Maitred Hernández la generosa invitación para poder colaborar en la organización de tan importante evento académico, el cual representa la búsqueda del fortalecimiento de nuestra democracia, abordando diversos temas que todavía se presentan como desafíos en nuestro país. Agradezco la presencia de los magistrados del Tribunal Electoral de nuestro Estado y de los magistrados de los distintos tribunales que integran la cuarta circunscripción. También agradezco la presencia de la licenciada Maricruz Cortés Ornelas, magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado, así como a las y los consejeros electorales de los diversos soples que hoy se encuentran con nosotros, a mis colegas consejeras y consejeros, gracias, siempre su apoyo presente, al personal del Instituto Nacional Electoral que nos acompaña esta tarde, a las y los universitarios de la Universidad del Valle de Tlaxcala y de la Escuela Superior de Derecho del Estado de Tlaxcala, asimismo a la licenciada Amalia Conde Paul, integrante del 5º periodo del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos Indígenas, también a la directora de la Casa Jurídica, la licenciada Leticia, muchísimas gracias por todo su apoyo para poder organizar este evento. Nuevamente, gracias a todos y todas por acompañarnos en Tlaxcala a este evento que sin duda nos robustece desde nuestro ámbito de competencia para la mejor toma de decisiones y que lo que hoy hemos escuchado represente conocimientos y una oportunidad de reflexión y que sea de gran utilidad para el ejercicio de nuestra responsabilidad pública. Muchas gracias. Respetuosamente le pedimos a la presidenta del Instituto Tlaxcalteca no abandone el escenario principal para que nos ayude a hacer la entrega de los reconocimientos que la organización del evento ha dispuesto junto con el moderador, por supuesto, de la mesa. En primer término, se entrega reconocimiento a la maestra Atzimba Citlalic Alejos Arredondo. A la doctora Angélica Casarín Martínez. Al maestro José Luis Ceballos Daza. A la doctora Leticia Bonifaz Alfonso. Y por supuesto, en su calidad de moderador, al magistrado Armando Maitred Hernández. Damas y caballeros, solo nos resta agradecer a todas y todos ustedes su presencia y el favor de su atención. Buenas tardes.